Amén. Si usted hizo esta oración mientras escuchaba las letras, dígame amén. Muy bien. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Los personajes que hemos visto que han tenido un encuentro con Dios han sido personas del Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a ver algunos del Nuevo Testamento y el primero lo encontramos en el Evangelio según Mateo. Lo encontramos a él como el escritor de este libro que presenta una de las facetas de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 9, del versículo 9, dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Mateo era un publicano. Él se dedicaba a cobrar el impuesto que era cobrado a los judíos para el Imperio Romano. El versículo que nos presenta él mismo, hablando de lo que Jesús hizo, dice que pasó Jesús y se encuentra con este hombre que tenía una mala fama. Los publicanos tenían una mala fama porque ellos eran trabajadores del Imperio Romano, pero eran judíos. Y el trabajo de ellos era cobrar el impuesto a sus mismos hermanos judíos para el Imperio Romano. Y el problema no era tanto que cobraran el impuesto, porque además de cobrar el impuesto, pues eso era una obligación. Pero ellos eran tan odiados porque además de cobrar el impuesto, ellos cobraban un poquito más. ¿Sabe para quién era ese poquito más? Todo para el tío y todo para el sobrino. Entonces ellos se enriquecían a costa de sus hermanos y por eso eran tan odiados. Este hombre, según nos dice el pasaje, inmediatamente abandona su trabajo, su forma de sustento, para seguir a un desconocido, a una persona que no tiene recursos, que no aparenta ser un rey ni un emperador, y le dice: sígueme. Mateo hizo algo que se llama obediencia. Él obedeció a Jesús. No fue un momento casual. Este hombre fue llamado para ser uno de los 12 discípulos de Jesús. Él recibió el llamado, pero no sabía para qué. Él simplemente obedeció. Cuando él recibe el llamado de Jesús, él no lo pensó dos veces. Él no consideró las consecuencias, simplemente decidió seguir a Jesús. Se convirtió en hijo de Dios y más tarde se convirtió en un pescador de hombres, como el Señor le había prometido. Mateo es un ejemplo de aquella persona que acepta la invitación de Jesús sin pensarlo dos veces. Posiblemente tú estás aquí en este día y varias veces te han hablado el Evangelio, te han hablado de Jesús. Y tú sabes que la mejor decisión que puedes tomar es seguir su camino. Pero el tiempo ha pasado y sigues posponiendo. Y no estoy hablando solamente con aquella persona que no ha entregado su vida por completo a Jesucristo. Estoy hablando también con aquel creyente que ha venido a la iglesia, conoce la palabra y el Señor le ha estado motivando y vive posponiendo. Mateo tuvo un encuentro con Jesús. No tuvo que luchar con un ángel. No tuvo que ver la santidad de Dios. Él simplemente vio a Jesús, un ser humano, un hombre como él, inmediatamente respondió al llamado.
El segundo caso de hombres que se encontraron con Dios está en el Evangelio según Lucas, el médico Lucas, en el capítulo número 10. Dice la Biblia, capítulo 19 del libro del Evangelio según Lucas, este hombre que era también jefe de los publicanos, este no era solamente publicano como Mateo, este era jefe de los publicanos. En el capítulo 9 vemos en la historia que él salió corriendo para subirse en un árbol sicómoro. Me llama la atención algo que yo he leído, ¿verdad? Y que quiero compartirles en esta mañana acerca del árbol sicómoro. Realmente cuando dice sicómoro está hablando de un arbusto que crece en Palestina. Pero es un arbusto que algunos le llaman árbol porque tiene unas ramas bastante fuertes. Pero para que un árbol sicómoro llegue a tener ramas como para que puedan sostener a un hombre, le toma más o menos 50 años. 50 años. Y cuando yo leí eso, yo tengo a veces una imaginación muy variada. Cuando estoy estudiando la palabra, yo me imagino algunas cosas. Y este es el cuadro que yo me imaginé. Por allá en el remoto pasado, Dios un día, es mi imaginación, no es que la Biblia dice, ni es una historia, es mi imaginación. Yo me imagino que está Dios en su trono repartiendo las tareas del día. Y llama a cada ángel y le da la asignación para el día. Y le dice, a usted hoy le toca, o este mes le toca cuidar el sol. Y el ángel contento le toca cuidar el sol. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y viene el otro ángel, a usted le toca mantener la luna en su puesto. Y viene ese ángel contento. ¡Wow! Me toca cuidar la luna este mes. Y viene el tercer ángel y le dice, mire, usted tiene que ir a un camino que está ubicado en tal coordenada. Le dio la coordenada de Google Maps seguramente y le dijo vaya a esas coordenadas y vigile ese punto. Ahí hay un pequeño arbolito que está empezando a nacer. El trabajo suyo consiste en cuidar ese árbol. Y el árbol está, el ángel está como, Señor, el sol, la luna, ese arbolito, ¿está seguro, Señor? No, estoy imaginándome yo, ¿verdad? ¿Está seguro, Señor? Y el Señor le dice, sí, vaya. Y el ángel va allá como un arbolito. Mira, a este le dieron el sol, a este las nubes, a este la luna y a mí un arbolito. Y el ángel se pone ahí para que no le pase nada. Porque el arbolito está muy pequeño y la gente que va pasando lo puede pisar y no crecer. O puede venir una gallina y comérselo, un ave. Y el ángel está ahí espantando gallinas y coloca piedra alrededor para que no pase nada y no pase nadie y pues usted el arbolito. Porque yo me hice esa imaginación. Porque Dios tiene maneras misteriosas de obrar a veces. Y en lo que tú menos piensas, Dios ha venido planeando para encontrarse contigo. A veces es una enfermedad. ¿Sabían que Dios a veces usa la enfermedad para revelarse a las personas? Yo sé que eso no lleva, no es bueno decir amén ahí porque nadie quiere enfermarse. Pero créame que Dios utiliza la enfermedad para revelarse a nosotros como nuestro sanador. Dios usa nuestros errores y aún nuestros fracasos para enseñarnos más acerca de Él. Entonces no te desconectes tanto, porque posiblemente la crisis o el problema que estás enfrentando es producto de tus acciones y decisiones del pasado, pero posiblemente Dios está utilizando esas mismas circunstancias para que tú le conozcas mejor. Así lo ha demostrado ser. Este árbol, este arbusto,
50 años de mantenimiento para que nadie se lo comiera, nadie lo pisoteara, y ahí se sube Zaqueo 50 años después y no se cae. Y lo grande del caso es que cuando tú vas mirando, en ese tiempo no había semáforo, a menos que el semáforo estuviera colocado en el árbol y Jesús, señores, está rojo. No había semáforos en ese tiempo. De repente Jesús va caminando y mira a este hombre pequeñuelo allá arriba. Y no solamente Jesús sabe quién es, Jesús conoce su nombre. Y además Jesús se autoinvita a comer en la casa de este hombre. ¡Wow! A mí eso como dicen en inglés, me voló la cabeza. Porque este hombre era el menos indicado. Él no era Mateo, él era peor que Mateo. Porque el publicano era el que se dedicaba a cobrar un poquito más. Pero ¿sabe por qué tenía que cobrar un poco más? Porque parte de lo que cobraba era para el jefe. Es decir, que si había un corrupto en Israel, era Zaqueo. Y Jesús mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, bájate del árbol, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Y dice que Zaqueo bajó corriendo y le preparó rápidamente. Yo no sé si llamó por WhatsApp o llamó por Messenger. Llamó a la sirviente y a todo el mundo. Mujeres, corran, que ahí viene Jesús. Corran, que viene Jesús. Vamos, maten ese chivo. Maten. No, yo creo que ahí había comida por pipá. ¿Sabes lo que es por pipá? Tradúzcale a alguien a los venezolanos, a los colombianos, qué significa por pipá. Es más, se lo voy a decir en más dominicano. Ahí había comida por rumba. Es más, se lo voy a decir en cibaeño. Ahí había comida por rumba. Ahí había comida para botar, hermano, para botar. Porque cuando Dios se encuentra contigo, algo tiene que ocurrir. Zaqueo, ese día para Zaqueo fue el día que le marcó la historia. Pero todo eso era una acción que cualquiera puede hacer. Lo más profundo que Zaqueo hace es cuando él, al encontrarse con Jesús, en un momento de la cena, yo no sé si ahí hicieron como en las novelas, en las películas, que el anfitrión le da con el tenedor. Yo intenté hacer eso, darle con el tenedor a la copa y la rompí. pero yo veo que en la película le funciona. Suena y la gente se detuvo porque el anfitrión tenía un anuncio que hacer. Tal vez pensaron, va a casar a la hija, va a entregar a la hija en matrimonio. No, Zaqueo tenía un anuncio más importante que hacer. En el capítulo 19 dice que Zaqueo le dijo a todos los que estaban presentes: verso número 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Diga conmigo: yo soy hijo de Abraham. Eso quiere decir que tú eres también hijo de salvación. ¿Cuántos son hijos e hijas de salvación? Yo no sé cómo se va a encontrar Jesús contigo. Yo no te puedo decir. Pero a Jacob le cayó un día
sin él esperarlo. Y le cambió la vida. Y ahí termina la historia diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué anda buscando Dios? Gente que se ha perdido para rescatarles. Y ya hemos visto dos personas que se encontraron con Jesús. Y al momento de encontrarse con Jesús, inmediatamente la vida le fue transformada. Número 3. El endemoniado gadareno lo encontramos en el capítulo número 8 del Evangelio según Lucas. Este hombre estaba endemoniado y dice la Biblia que andaba desnudo, vivía en los sepulcros, andaba deambulando. Era una persona que no tenía rumbo. La gente lo echaba. Y dice que un día Jesús llegó a la región de Gadara y se encontró con este hombre. Este hombre que nadie quería, andaba sin ropa, no vivía en casa, como cama tenía el sepulcro. Lo ataban con grillos y con cadenas, pero él rompía las ataduras. Pero mediante el poder de Jesús, mediante un encuentro con el Señor Jesucristo, él es transformado. Dice la Biblia que en el verso número 14 y el 15, que la gente viene a ver lo que ve. El verso 18 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Y aquí yo quiero hacer una pausa importante. Él le rogaba estar con él. Señor, déjame estar contigo. Uno se da cuenta de que alguien ha tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque esa persona quiere estar con Jesús. Dígale al que está a su lado, ¿usted quiere estar con Jesús? ¿Qué es estar con Jesús? Nosotros hemos aprendido una definición de la oración. ¿Qué es lo que sabemos que es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Pero hay mucha gente que no habla con Dios. Ellos hablan solos porque Dios no les responde. Ellos no tienen conversación. Lo de ellos es un monólogo. ¿Por qué? Porque no han aprendido a orar. No saben orar. Hay gente que incluso en una reunión pública, usted le dice, hermano o hermana, ore por esto. Ay, yo no sé orar. ¿Por qué? Porque a orar se aprende. ¿Cómo se aprende a orar? Aquí estamos enseñando cómo orar. Los martes, los sábados. Pero si usted no viene a la escuela de oración, no va a aprender. Ah, pastor, ya yo sé orar, yo soy viejo en el evangelio. Bueno, yo tengo 46 años y estoy aprendiendo desde que soy niño las escrituras. Mi padre es un hombre que ora mucho. Él sabe amanecer de rodillas orando, sin música, sin más personas. Y usted va y usted piensa que él está durmiendo. De papá, te llega 2 horas después, papá, te piensa que él está durmiendo, está orando. Yo quiero que usted me muestre cuántas familias usted conoce que tengan 10 hijos
y que los 10 estén en el evangelio y que haya 4 pastores. ¿Cuántas familias conoce usted así? Cierto que son pocas, ¿no? Claro, yo sé, hay muchas familias, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, pero 10, porque mi papá, él pensaba que la televisión era pecado. El primer televisor lo compramos en mi casa cuando yo tenía 25 años. No hace tanto de eso, ¿ok? Hermanos, este endemoniado había sido liberado y ahora quería estar con Jesús. Algo se le va a pegar a aquellas personas que quieran y que permanezcan a los pies de Jesús. Los intercesores no me respondieron, se fueron. Algo se le va a pegar a la persona que quiere estar con Jesús. Jesús le dijo, no, vete y anuncia a los tuyos cuán grandes cosas. Él les decía, vuélvete a tu casa, estoy en el verso 19, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando, mira lo que dice ahí, él se fue, ¿haciendo qué? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Con cuántos de ustedes Jesús ha hecho grandes cosas? Levánteme la mano con aquellos que Jesús ha hecho grandes cosas. Ok, gracias, bájela. ¿Y por qué le da vergüenza hablar de Jesús en el carro de concho? ¿Por qué le da vergüenza hablar de Jesús en la oficina? ¿Por qué le da vergüenza el lunes en la noche? Familia, dejen el guineíto y el huevo ahí. Un momentito, vamos a orar. ¿Por qué le da vergüenza invitar a alguien a la casa de Dios? ¿Por qué le da vergüenza decirle, vamos a la casa del Señor? Dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El endemoniado que acababa, no había sido bautizado, no había recibido clases de éter ni de IVA, pero ahora quería hablar de Jesús, porque es imposible que alguien se encuentre con Jesús y que no le hable a alguien de Cristo. A veces se dan oportunidades. Hermanos, vamos al monumento, vamos a hablar de Jesús. Yo creo que cuando esas oportunidades se dan, que no lo hacemos todos los días, es para que toda la iglesia, con su camiseta de la alianza o su polo de la alianza, puntuales a hablar de Jesús. Bueno, me da miedo hacerlo solo, pero ahora voy a ir con la iglesia. ¿Cuánto fuimos ese día? Como 50 más o menos, como 50 o 60 personas. Estaba bien. Tuvimos un buen tiempo. Yo sé que los que fuimos al monumento a hablar de Jesús, vinieron y vinimos gozosos. No hay cosa que produzca más gozo que hablar de Jesús, hermano. Este muchacho, él está sentado. Y yo me le acerco y le pregunto, hola, ¿cómo estás? Ah, buenas tardes, señor. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo, no me acuerdo el nombre, Pedro. Pedro, ¿y qué te trae por aquí? No sé, estaba en mi casa. ¿Pero a qué viniste? No, a nada, que sentí salir y estar aquí. El Señor había sacado a Pedro de su casa, lo sacó de ver Netflix, ¿cómo se llama? El del Canal 5. Ay, tú, y esta gente no ve televisión, lo que ven es Netflix. No, tú vienes para acá, escuchó el evangelio. Dios le tenía ese momento. Ahí sale a relucir que la mamá es evangélica, tiene un primo pastor, pero él no ha entregado su vida a Cristo y andaba con su brugalita ahí. ¿Qué fue a hacer al monumento? Nada. Como él vive en Alto del Yaque, yo le animé a buscar una iglesia.
Es posible que un día, es más, es posible que yo jamás vuelva a ver a Pedro. Pero yo sé que un día yo me voy a encontrar en el cielo con alguien. Usted es el pastor Onésimo. Sí, yo era. Pero no, yo era. Ya yo aquí soy igualito que usted. ¿Usted se acuerda cuando me habló de Cristo en el monumento? Y yo voy a saltar así. ¡Sí! En cámara lenta. Y voy a hacer Matrix. ¡Wow! Mire, eso produce un gozo más grande que DH, hermano. Hablar de Cristo produce gozo. Pero ustedes tienen que conocerlo primero. Tiene que conocerlo. Tú no puedes hablar de alguien que no conoce. Y este endemoniado no había ido a ningún matutino. No había venido a la iglesia. Pero se encontró con Jesús. Y tan pronto dice que publicaba. Yo no sé si lo publicaba en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Ah, verdad que en ese tiempo no había todavía. Era de boca en boca. Señores, Dios ha hecho cosas grandes conmigo. El cuarto caso. Evangelio según Juan, capítulo 4. No le voy a leer el capítulo completo. La mujer samaritana. La mujer samaritana era como mucha gente que publicaba versos bíblicos en el muro. Bendecida, prosperada y en victoria. Y hacía pico de pato al estilo Xiomara. Digo la foto, no otra cosa. Y la samaritana era una mujer bonita. ¿Cómo dice el pastor? Sí, era bonita. Le dice la Biblia que cuando Jesús le contó a los maridos, había tenido 6 maridos con el que llevaba. Dice Jesús, has tenido 5 maridos y el que ahora tiene tampoco es tuyo. La hermana samaritana estaba en un ministerio que se llama el Ministerio del Chapeo. Yo empecé anoche a hablarles a los jóvenes de una serie de 3 enseñanzas. El amor en los tiempos del chap. El chap. Anoche les di la introducción. Ahora les voy a hablar un poquito más adelante. Porque hay chicas que son chapeadoras y no lo saben. Pero yo sé que aquí no hay, en otros lugares. Yo les voy a enseñar lo que hacen las chicas chapeadoras en otro lugar para enseñarles. La mujer samaritana se encontró con Jesús, estableció una discusión con él y, para no leer la historia completa, esta mujer, cuando ella publicaba sus fotos en el muro, todas las mujeres con marido estaban mirando el Facebook de los hombres a ver si le habían dado likes. Porque hombre que le diera like, seguro dormía en la marquesina porque era bonita. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, usted sabe que algunas cosas las estoy yo, ¿verdad? Comentando. Esta mujer salió a buscar agua a la hora que nadie iba a buscar agua. Salía a buscar agua al mediodía. Nadie buscaba agua al mediodía. ¿Por qué salía al mediodía? Para que las otras mujeres no la vieran, porque seguro que le iba a salir una caja con zanja, con navaja. Alguien le iba a arrancar la cabeza a la samaritana. Porque la primera vez que se metió en la relación matrimonial de una pareja ahí en Samaria, la gente dijo, uy, qué baja, desbarata hogar. Pero cuando desbarató la segunda familia, ya ahí la primera señora fue donde la segunda señora dijo, oye, tenemos que lambernos a esa chica,
Cuando se metió en la tercera casa, ahí sí estaban las tres. Es más, aquí tengo unas cuantas piedras. El día que pase por aquí, nada más le damos 3 piedras, una cada una, para que desaparezca. Y por eso, parece que la samaritana se enteró de que los muros de las hermanas de la ciudad se habían enviado un mensaje para decirte: señores, en el momento que ella vaya al río, ¿cuántos fueron a buscar agua al río alguna vez? Ok, algunos no saben lo que es eso, porque siempre tuvieron agua en la pluma. Pero yo sé lo que es ir al río, bajar una jaida. ¿Usted sabe lo que es una jaida? Tradúcamele a alguien a los venezolanos, ¿qué es una jaida? ¿Qué es una jaida? Ramón, ¿usted no llegó a buscar agua en una lata? No. Con una lata de agua, uno le echaba un poco de hojas arriba para que el agua no se moviera mucho. Yo me volví un experto, yo podía caminar así, vea, con una lata en la cabeza. Y para los más fuertes, una lata en la cabeza y 4 galones. Mire, uno iba sintiendo el poder de ir al baño rápido. La mujer samaritana estaba buscando agua y allí se encontró con Jesús. Y esta mujer, dice la Biblia, que cuando conoció a Jesús, ella salió corriendo y le avisó. Yo no sé, algo vieron que no les permitieron caerle a pedrada a esta muchacha. La habían estado esperando. Mírala aquí, así la quería encontrar. La recibieron. Y ella iba: señores, señores, he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Vayan, corran, que está en el pozo, corran. Y la gente decía: ¿qué le pasó a esta mujer? Ahora ya no solamente simpática, sino que ahora también es loca. No. Pero algunos oyeron y fueron al pozo, y ellos también se encontraron con Jesús. Mateo, Zaqueo, el endemoniado gadareno y la mujer samaritana. ¿Me permite compartirle 2 casos más rapidito? 2 más. No, termino aquí. Termino aquí. Lili, ¿termino aquí o comparto 2 casos más? Ok, bueno. La hermana me dijo así, está bien. Eso quiere decir que le dé para allá. Dale para allá, pastor. ¿Sabe que en una iglesia, un hermano que quería predicar, insistía al pastor que le diera un día para él predicar? Y el pastor un día le dio la oportunidad para predicar. Y el hermano comenzó a predicar. Y entonces ya el hermano llevaba como 1 hora hablando. Y los hermanos, por respeto, pero lo agarraban el bostezo ahí, ¿verdad? Y el hermano ya llevaba 1 hora ahí, hablando. Y el pastor se paró allá atrás. O se le paró en esta columna, como a veces hace un pastor que yo conozco. Y el pastor que se le para allá atrás le dice: y el hermano dijo: hermanos, mi mensaje parece que está tan bueno que ahora el pastor me está diciendo que les hable de la cruz. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios para hablar sobre la cruz. No, solamente le voy a dar un caso más, pero venga conmigo para que vea lo que para mí ha sido uno de los encuentros más dramáticos. Hechos capítulo 26. Vamos a dejar que sea este mismo Señor que nos diga cómo fue que Él fue transformado.
¿Qué ocurrió cuando él tuvo un encuentro con Dios? Hechos 26 lo encontró. Leamos. Verso 4. Dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ustedes, el 5. Anthony, para que dirijas a la... El 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Ustedes, el 9, por favor. Yo ciertamente. El 9. Yo ciertamente había creído. Despacio. Leamos juntos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ustedes. y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Ustedes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ustedes. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ustedes. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ustedes, el 19. por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ustedes. por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ustedes. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hay mucho que podríamos decir de este encuentro y de los resultados. Pero lo que ocurrió en el apóstol Pablo
en ese momento llamado Saulo, fue una transformación. Él se encontró con Jesús. Mis amados hermanos, ya sea que tú eres nuevo en la fe, o ya sea que lleva muchos años escuchando la palabra, esto es lo que le hace falta a cada persona en este mundo: tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pastor, ¿y cómo hago eso? Muy sencillo. Muy sencillo. Nosotros vivimos insistiendo y recordando a la gente acerca de las disciplinas espirituales. Leer la Biblia, orar, congregarse y servir a Dios. 4 cosas sencillas: leer la Biblia, orar, congregarse y servir a Dios en algo. Pastor, pero eso es obra. Sí, eso son buenas obras. Pastor, pero esto no me da la salvación. Es cierto, no te da la salvación. Pero cuando tú vienes arrepentido, dice la Biblia en el Salmo número 51, el verso 17, y eso es para todos. Miren, las personas que acabamos de ver, uno era ladrón, el otro era requete ladrón o ladronazo. Otro era un endemoniado que andaba desnudo, vivía en el sepulcro. Yo le preguntaba la dirección: ¿y dónde tú vives? En la 30 de marzo al final. ¿Dónde tú vives? En el Ingenio. Oh, sí, es que yo tengo 2 casas. Una está en el Ingenio y otra en la 30. ¿Usted ha visto a alguien loco de verdad, de remate? Una persona totalmente demente. Wow, se encontró con Jesús y hay algo que ocurre con el gadareno que a mí me llama la atención. Cuando los gadarenos vieron que todos los puercos se le habían ahogado, le pidieron a Jesús que vamos a dejarlo así, pero vete. Porque Jesús le había dañado el negocio. Ellos eran, ¿cómo se llama esa industria de producir puercos? Él se dedicaba a desarrollar ganadero porcino. En buen dominicano, a criar puerco. Eso tiene un nombre. ¿Y por qué ellos estaban molestos? ¿Y por qué decidieron dejarlo así? Eso es como cuando usted choca con alguien por ahí y él lo choca y él es el culpable, pero no tiene ni seguro ni licencia. Él dice: no, yo le pago. A menos que a usted le lleven un espejo y usted persiga a ese otro chofer. No voy a mencionar el pecador, así que no voy a mirar a nadie. Imagina que usted persiga a una persona que le roce el carro y usted es guapo por allá, y cuando usted se desmonte para darle un trompón a ese tipo, usted tenga que meterse en el carro otra vez, porque el tipo que le salió del carro mide 7 pies y tiene un colín en la mano. Dice: no, está bien, era para saludarlo que yo. Mire la muestra. Yo estoy seguro que usted dice: yo por lo menos soy mejor que esos. A una mujer adúltera Jesús le dijo: ¿alguno te condenó?
No, señor. A este hombre que se dedicaba a perseguir a los evangélicos, él mismo dice, yo forcé a algunos a blasfemar de Jesús. Él no dice que mató a ninguno, pero él estaba ahí cuando lo mataron. Cuando mataron a Esteban, él estaba ahí, consentía en su muerte. A ese hombre Dios lo escoge para convertirlo en un ministro de su palabra. Y escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Sí, mire, en el Antiguo Testamento hay un ejemplo que a mí me ministra. O sea, ¿han leído cuando un hombre con una quijada de un burro mató a un grupo de gente? Con la quijada de un burro. Imagínense lo que Dios puede hacer con un burro completo, hermano. Si con una quijada de un burro hizo tantas cosas, imagínense lo que puede hacer con un burro tan grande como yo. O como usted. Hermanos, Dios quiere marcar nuestras vidas. Yo creo que este es un llamado a todos ustedes. Primero, al que viene aquí, que no ha recibido al Señor Jesús. Tú puedes hoy empezar ese camino de regreso a Dios. Decirle, Señor, yo quiero que marques mi vida, yo quiero ser tu hijo, yo quiero que perdones mis pecados. Y si tú tuviste misericordia de esos ejemplos, de Mateo, el publicano, de Zaqueo, el jefe de los publicanos, si tuviste misericordia de un tramposo, si tuviste misericordia del endemoniado gadareno, si tuviste misericordia de la mujer samaritana, si tuviste misericordia de Pablo, que era un apoyador de la muerte de los cristianos, Señor, si yo te puedo servir para algo, aquí estoy. Entra en mi corazón, toma mi vida, vive en mí, Señor. Permíteme conocerte como nunca antes te he conocido. Necesito un encuentro contigo. Necesito un encuentro contigo. Usted le puede decir al Señor, quiero ser uno contigo, Señor. Si tú estás en la iglesia y ya conoces la palabra, el Señor quiere que te prepares. Dice en el libro de Oseas, por cuanto Dios ha de venir a encontrarte, prepárate para el encuentro con Dios. Ahí donde está, coloque su mano derecha sobre su corazón.